Bueno, he invitado a alguien que tiene mucho tiempo en la lucha política, en la lucha de verdad, y combatiendo no solo al régimen, no solo al régimen chavista, sino también a la falsa oposición. Y es una persona de verdad que admirable en cuanto a todo lo que ha hecho en pro de conseguir la liberación de Venezuela. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Vitar. Bienvenido, Eduardo, bienvenido a Cudetá. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Encantado de estar Gracias, acá con Eduardo. ustedes hoy. Eduardo, bueno, yo desde hace bastante tiempo te quería invitar, bueno, una que otra no se había podido, pero finalmente logramos este contacto, esta Así es. conversación. Has enfrentado al chavismo en muchas ocasiones y bueno, y tienes más vida que un gato, porque con todo lo que te ha pasado, no digo. Pero eso mismo te llevó al exilio y te llevó a irte de Venezuela y a hacer política desde allá. Y hacer, digamos, verdadera política, porque yo te he seguido desde hace tiempo y yo veo que tú has hecho un trabajo diplomático que no ha hecho nadie, o por lo menos no direccionado hacia donde tiene que ir. Hemos visto que tú has llegado incluso a tener contacto con el presidente Jair Bolsonaro, con los diputados de Brasil, con muchas personas. Te vi hace poco haciendo una gira con la gente de Vox. Es decir, tú has hecho un trabajo a raíz de todo esto que te ha llevado digamos, a buscar la salida de Venezuela con la gente digamos que es la que tiene que ir, porque no podemos irnos a buscar gente que no sean verdaderos patriotas, ¿no? Y eso es un error que hemos visto durante siempre, que mucha gente empieza a buscar aliados que no terminan siendo aliados de nada. Así es. Ese trabajo que tú has hecho, que sé que lo has hecho con mucho esfuerzo, ¿qué frutos crees tú que está teniendo? ¿Qué puedes percibir? ¿Qué te han dicho ellos? ¿Cómo ven ellos bueno, ese desenlace, ese resurgir de Venezuela en base a todo este trabajo diplomático que has hecho? ¿Qué puedes Sí, recoger? primero entender que es un trabajo paradiplomático, ¿ok? Yo o sea, no estamos representando un gobierno, no estamos No, correcto, representando un exacto. Pero Estado, yo lo ¿no? llamo diplomático Sí, por sí, decirlo a nivel claro, internacional, ¿no? sí, claro, pero para que la idea de la gente, al público, a la audiencia le quede claro que es una cosa que hemos, como tú bien lo dijiste, es una cosa que hemos asumido a modo propio, ¿no? Sí. Nuestra conciencia sobre el tema actual y sobre todo por el tema histórico, porque los ciclos se repiten, el tema histórico, y viendo hacia el pasado, cómo se logró la liberación de nuestro país en tiempos pasados, cómo fue nuestra independencia, cómo nuestros héroes lograron hacer grandes cosas en el pasado sin tener las herramientas que hoy tenemos, las herramientas tecnológicas, las herramientas de transporte que hoy tenemos que pueden acortar aún mayor los tiempos. Entonces, cuando la gente pregunta, en el caso de la gente que me conoce, sabe el trabajo que estamos haciendo, oye, ¿qué tanto viajan? ¿Qué tanto hacen? ¿Por qué no te devuelves a Venezuela y haces las cosas de adentro? Eso denota la ignorancia y el grado de desconocimiento sobre lo que hay que No, y hacer eso es y el una cómo. falacia que más adelante la vamos a Sí, desenmascarar, porque eso es una sí, falacia de que si lo que yo haga aquí no vale si no estoy allá. claro, exactamente. Entonces, Sí, hay que terminar de hacer entender a la población venezolana que la liberación no va a venir desde adentro, nunca ha sido así. Inclusive a los factores de izquierda conocen esto. Y el caso de Rómulo Betancourt es uno de esos ejemplos. Cuando Rómulo Betancourt sale de Venezuela, producto de lo que estaba viviendo Venezuela en ese tiempo con el tema de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, evidentemente por proteger a Venezuela del comunismo, Marcos Pérez Jiménez combatió a estas guerrillas, a estos grupos dentro de Venezuela, y Rómulo Betancourt, que era uno de los pioneros, padres del comunismo en Venezuela y padre del socialismo en Venezuela, tuvieron que verse exiliados y se organizaron desde afuera para venir a echar broma, ¿no?, adentro de Venezuela. Entonces, hay que entender esto, que el tema de los aliados, el tema de los recursos, el tema del financiamiento, para lograr obtener el poder o sacar al régimen de turno del poder, uno tiene que hacer grandes esfuerzos en materia diplomática, en materia internacional, en materia de aliarse con las personas correctas que se contraponen a las ideas que están en el poder en ese lugar en determinado momento, ¿no? Entonces, cuando uno echa una mirada al pasado, nosotros estamos emulando muchas de estas
situaciones pasadas, porque entendemos el pasado, para poder entender lo que va a pasar con nuestro país en los próximos meses, en los próximos años. Nosotros tenemos una convicción clara de que lo que estamos haciendo desde Rumbo Libertad va a marcar la pauta y le va a abrir una brecha muy importante, no solamente para los venezolanos, no solamente para los movimientos como Rumbo Libertad, sino también en el aspecto regional. Nosotros tenemos que apuntar a que el chavismo logre salir de los diferentes países que se logró apropiar. No solamente pensar en Venezuela, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en Venezuela, evidentemente estamos pensando en volver a nuestro país, reencontrar nuestra familia, reencontrarnos con nuestros valores, con nuestros principios, conservar lo que hay que conservar y alejarnos de lo que no hay que tener ahí en nuestra región, en nuestra política interna, porque hay muchas cosas que hay que explicar a los venezolanos en términos identitarios, pero para eso hay que hablar muchísimo, ¿no? Hay que contar mucho de nuestro pasado, de nuestro presente. Pero mira, yo creo fundamentalmente que vamos a tener mucho éxito. Es un trabajo titánico, no es fácil lo que estamos haciendo. Cuando yo salgo de Venezuela el 6 de agosto del 2017, yo no salí huyendo de Venezuela. Si tú buscas mi video, que luego hice un poema sobre eso, ¿no? Un poema de que el libertario siempre regresa a dar la batalla, y cuando hablamos del libertarianismo, de ser libertario en Venezuela, era emulando principalmente los principios que hicieron que nuestra república se constituyera, ¿ok? Y entonces nosotros cuando salimos de Venezuela salimos a una reunión. Salí a una reunión en Colombia el 6 de agosto del 2017 que se iba a dar el 9 o el 11 de ese mismo mes. Pero inmediatamente cuando ven lo que estoy haciendo, el régimen ya me conocía desde hace muchísimos años, puedes conseguir videos del año 2007, 2008, donde Mario Silva me menciona constantemente diciendo el que está organizando estos grupos de resistencia, el que está haciendo los adoctrinamientos, el que está haciendo esto en todo el país, es Eduardo Vitar y los grupos que derivan de él. Entonces, yo creo que el régimen sabe cuál es nuestro propósito, siempre lo supo, cuál es nuestro objetivo, y no está de parte de ellos ni de parte de la falsa oposición darnos tribuna, porque al régimen le conviene tener una oposición controlada como la que tiene, como la falsa oposición de Guaidó, de Capriles, de Ledesma, María Corina, y evidentemente no le conviene una postura como la mía, no le conviene una postura como la de Rumbo Libertad, no le conviene una postura como las que representan aquellas personalidades como tú o como otras personalidades que están dentro o fuera de Venezuela, que van mucho más frontales, pero que al final le hemos dado combate en la calle, ¿ok? Y dicen, mira, a estos los podemos controlar, a estos les podemos pagar, pero a este grupo de resistencia, a este grupo, no los podemos comprar con absolutamente nada porque los dominan los principios, los dominan los valores y los domina sobre todo la gloria de alcanzar la libertad. Entonces, en ese sentido, tenemos un gran esfuerzo. Me preguntaba sobre qué va a originar esto en el mediano, largo plazo. Es un trabajo de hormigas. Yo pensaba que iba a ser muy fácil. En el primer año yo decía, bueno, ya tengo un aliado acá, ya tengo un aliado acá. El año que viene hacemos algo. Y no es tan fácil como parece. Ahora, fíjate, esa dificultad que tú mismo estás expresando no es solo porque, como tal, el chavismo es un sistema mafioso, criminal, y ya eso es decir bastante, pero si tú lo que tienen a la acera del frente tampoco es lo que tú bien acabas de decir, no es una oposición. Y muchas de nosotros nos hemos comido el cuento de que no, había una oposición. Tuvieron que pasar varios años, bastante tiempo para darnos cuenta, no, eso no es ninguna oposición, eso lo que siempre fue una oposición, una disidencia controlada. Y bueno, fíjate, tú mismo lo estás diciendo, las esperanzas estas que salieron, primero fue Guaidó, pero ahora vemos que hay como evidentemente un declive en la figura de Guaidó, nadie quiere ese personaje, todo el mundo sabe que la MUD, ya la MUD se acabó, ya no, y el régimen dice, algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque si ya ellos se están viendo de cara en mantener siempre esa fachada de democracia a fuerza de elecciones trucadas, entonces ellos tendrán que ahora buscar la manera de buscar otra vez la credibilidad de la gente. Ahora, en este sentido yo veo que el caso de María Corina Machado, que dicho sea de paso, y esto lo he dicho yo en muchas oportunidades, yo en el 2020, yo apoyé a María Corina. O sea, era lo mejorcito que había. Yo decía, cónchale, qué bueno, mira, tales, tú sabes, lo de la coherencia. Pero bueno, uno
sí, y pasa el tiempo y ya uno se va dando cuenta y uno dice, no, esto no es lo mío, Sí. esto es progresismo, esto es otra cosa. Y uno dice, no, yo, mis valores conservadores, yo no los vendo por nada. Y no me equivoqué, no me equivoqué y me bajé de ese bus y dije, no, no, yo no sigo apoyando a esta persona. De hecho, incluso ellos tenían una agrupación que se llamaba 20 Mundo, que incluso hasta el coordinador de ahí dejó la peluca. Entonces, si te pones a ver, ha sido como que una decepción tras otra y que ahora parece ser que eso es lo que se quiere perfilar de cara al famoso 2024 de las famosas elecciones, donde no reconocieron a Maduro, pero ya están programando unas elecciones frente a Maduro. O sea, es una contradicción total. Y sobre eso quería preguntarte, porque hace poco tú fuiste víctima de una censura muy grave, porque fue a través de un periodista venezolano quien te censuró. Y de verdad que no está bien, eso no estuvo de nada bien. Fui víctima de la censura y de muchos vilipendios. Ahora te pregunto, ¿por qué crees tú que te atacaron o que te atacan de esa manera cuando tú diste un comentario sobre María Corina Machado? Lo que quisiera saber es, primero que todo, ¿qué fue lo que comentaste de María Corina Machado que encendieron las alarmas en los opositores comunicacionales de Venezuela, bueno, que parece que les dio frío en el talón y algo pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste ahí? Mira, La verdad que no, es un no tanto, tiene... Ajá, ya esa pregunta, parte de esa pregunta te la respondí anteriormente, ¿no? El régimen va a evitar, bajo cualquier circunstancia, darle tribuna a un enemigo real, ¿ok? Eh, ya después de haber dominado el escenario por 23 años acompañado de una falsa oposición. Entonces, yo quiero dejar un comentario, una reflexión muy clara. En política no hay eso de muertos políticos, ¿ok? O sea, el caso más claro es el caso de Henry Ramos Ayub. Todo el mundo odia a Henry Ramos Ayub, es un zombie político. todo el mundo lo odia o lo odiaba antes de volver al tema del Parlamento porque es un demonio. Pero fíjate, con el chantaje de la unidad lo meten en esa coalición y la gente tiene que votar obligada por un Henry Ramos Ayub. Entonces, lo que significa el chavismo y lo que significa la MUD es una composición de dos estructuras que ambas se necesitan la una a la otra. ¿Okay? No existe un chavismo sin MUC y no existe una MUC sin chavismo. No existe, porque si tú quitas a uno, el otro deja de existir. Tú metes aquí un conflicto, supongámoslo así, y te lo pongo por el ejemplo que está ocurriendo en este momento. La diplomacia no sirve para nada en situaciones como esta. Entonces, la MUC viene siendo la diplomacia en este momento para tratar de sacar a un régimen tiránico del poder. Van a pasarse toda la vida la gente creyendo que la MUC va a sacar al chavismo del poder y no los va a sacar. El chavismo usa el poder porque lo tiene, ejerce el poder porque se consolidó en el poder, porque tiene las armas y porque además tiene una estructura para eso. Entonces, culpar al chavismo porque no quiere entregar el poder, no, lo está usando porque no tiene quien se lo quite. Entonces, sencillamente, lo que debemos hacer en este sentido es desplazar a uno o a otro primero. En este caso, yo creo fundamentalmente que llegar a combatir con el chavismo va a ser muy difícil, teniendo en medio una oposición que después de ver todos los procesos anteriores de resistencia, convulsiones sociales, protestas en las calles, no es factible ir contra el chavismo teniendo una oposición falsa o ficticia como la MUD en medio que se encarga de banalizar el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú no estás dirigiendo el proceso en lo político y tú vas solamente a la calle confiando de que cuentas con la ciudadanía realmente opositora, dando la vida en las calles, pero que en otro lado tienes a la dirigencia política conduciendo al país por el camino errado, nada de eso va a tener un fin feliz. La consecución del objetivo no se va a alcanzar. Entonces tenemos ese problema, por lo que yo creo en mi teoría desde hace mucho tiempo, vengo hablando de esto desde hace muchísimos años, muy poca gente me entendía, muy poca gente alineada con esto, solamente aquellos que están involucrados en la política real, ¿no? Y cuando uno habla de esto, uno dice, ¿cuánto tiempo o cuántas traiciones tienen que pasar
para que la gente sepa o despierte. Cuando usted tiene una relación con una pareja, usted claramente tiene que evaluar si la pareja le fue infiel y cuántas veces usted está dispuesto a que su pareja sea infiel con usted. Si la pareja le es infiel una vez, ok, usted puede, de acuerdo al amor que le tenga a esa persona, usted puede aceptarle la primera y decir, bueno, sí, nos equivocamos, hubo falta de comunicación, no nos entendimos, buscaste por otro lado tener otra cosa. Bien, Se pero si eso confundió. continúa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 veces, como en el caso de la falsa oposición con las traiciones a la gente, ya usted se convierte en un enfermo. Ya usted mentalmente no está apto En para tomar criollo hay otra decisiones. palabra, pero no la vamos a decir a esta hora. Claro, ya usted como persona no está apto para tomar decisiones porque usted le delegó la decisión en el otro. Entonces lo que hay que hacer acá, básicamente, es quitar a quien tiene la decisión de decidir por los que no están capacitados por decidir. ¿Y cómo nosotros hacemos en este sentido para quitarlos del medio? Dándole las herramientas a esta gente que dejó de pensar, dejó de tener una conciencia, que dejó prácticamente de existir porque dejaron de existir, solamente van a cuando los convocan o cuando tienen que pararse en una plaza a escuchar un discurso. No, señor. Nosotros estamos dando las herramientas acá y lo que estamos haciendo acá, Carlos, difícilmente un político en Venezuela lo hace con su militancia. Difícilmente lo hace con el público que le sigue. Y es que estamos educando a la gente. Estamos educando a la gente para que sea útil a la causa de la libertad en Venezuela. Entonces, yo creo acá que la labor que nos lleva a ir hacia adelante no es una labor que nos mueve a nosotros solamente, porque en lo muy interno del venezolano existe esto. En lo muy interno del venezolano, el venezolano no es comunista. En lo muy interno del venezolano no es socialista. Hay otros que se dejaron adoctrinar. Hay otros que se dejaron confundir o atomizar. Pero hay un sector muy importante que fíjate, ¿de qué sirvió, para ponerte un ejemplo claro, de qué sirvieron las sanciones en Venezuela? ¿De qué sirvió bloquear económicamente al régimen? Que la gente supiera que era el esfuerzo propio y por otro lado que era trabajar el tema del dólar y que era trabajar muchas cosas en Venezuela, abrir, emprender, cosa que era muy difícil hacerlo anteriormente. Y la gente tuvo que buscar las herramientas para poder emprender en estas burbujas que existen, porque no digo que existan en todo el país, son burbujas que existen en el país. Entonces, yo creo fundamental que la postura que hemos marcado está en este momento irrumpiendo, está entrando. No lo habíamos logrado hacer o acelerar anteriormente. Y fíjate que tú nombraste algo clave, ¿ok? ¿Qué fue lo que hizo que este fenómeno creciera? Bueno, que se metieran con nosotros, que nos intentaran silenciar por la fuerza, que buscaran la manera, bajo cualquier circunstancia, de chantajearnos para evitar que apareciéramos en el escenario diciendo verdades. Entonces, esa censura no es tanto lo que yo dije en el programa, porque ya lo he repetido, tanto en los space como en los live, como en otros programas. No, y haciendo un análisis aquí nuevo de muchas cosas que están sucediendo, ¿no? El gran temor del chavismo y de la falsa oposición es que les quitemos el nuevo plan C. Ya el plan B, ¿Cuál es ese plan C? María Corina Machado. María Corina Machado es el plan C del chavismo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos acá, hace muchísimo tiempo, de que el plan B, cuidado con el plan B, inclusive días antes, y puedes buscar los tweets, donde yo dije, sabemos que quieren hacer algo que va a perjudicar la moral, que va a perjudicar la emocionalidad y que va a llevar al venezolano a tener una frustración como nunca antes la había tenido. Y un día antes señalé, sabemos que hay un tal llamado Guaidó y sabemos lo que va a hacer mañana. Alertamos al país y lo escribí en un tuit cuando él se iba a juramentar supuestamente el día 5. Yo lancé estos tweets desde el día 4, desde el día 3 venía con nombre y apellido. Y el día 22, cuando ya nos anuncian en privado, mañana se va a juramentar, yo el día 22 me hago un tweet. Sabemos lo que pretende el señor Guaidó mañana. Y ellos están haciendo algo que nosotros nunca haríamos.
negociar con Rodríguez Torres, negociar con Luisa Ortega, negociar con Rafael Ramírez, negociar con Diosdado Cabello, negociar con todo el chavismo originario. Y hay que entender una cosa aquí de fondo. El chavismo originario fue desplazado por un sector más radical que ellos, ¿ok? Que es el sector castrista. El chavismo, desde la muerte de Chávez, deja de ser un cuerpo monolítico, ¿ok? Sí. Deja de ser un cuerpo monolítico y se convierte prácticamente en clanes, donde se reparten el poder y los territorios. Entonces, en este sentido, el madurismo, yo no creo que el madurismo exista, porque Maduro no es un tipo de popularidad, Maduro no es un tipo que logró consolidar una idea, una identidad, no existe eso. Aquí lo que hay es, son intereses de cada uno de ellos en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, además de que el chavismo se repartió el poder, también repartió el poder con la MUD, porque cuando ellos crean este asunto de el gobierno de transición, que no fue idea de ellos, ¿okay? Quiero que quede claro, esto lo venía proponiendo Rumbo Libertad desde hace muchísimos años, y el mismo Bolsonaro fue el primero que lo habló en el Parlamento de Brasil entre el año 2017 y 2018. Y la primera cosa textual que dijo Bolsonaro en el Congreso es: tenemos que desconocer a Maduro como presidente. No vamos a reconocer más elecciones en Venezuela. No hay diálogo, no hay acuerdo, no hay pactos. Y la única cosa que hay que hacer es un gobierno de transición para rehacer el Estado venezolano. Y este proyecto lo tiene Rumbo Libertad. Eso lo dijo Bolsonaro en el Congreso, 2017-2018. Cuando nosotros comenzamos a viajar por todo el mundo, que tú hablaste claramente de nuestra labor diplomática o paradiplomática, nosotros hicimos toda esta labor y la MUC nos estaba observando. ¿Qué dijeron ellos? La gente no nos quiere copiar, la gente no quiere ir a elecciones, la gente no quiere más diálogo, no quiere más pactos, no quiere más nada. ¿Qué le vendemos a la gente que logre llevarlos por un camino que sea como una curva, pero que terminemos en el mismo sitio donde siempre terminamos, que es el camino electoral y el del pacto, pero siempre con la curvita para maquillar la cosa? Y ellos copiaron el plan de Rumbo Libertad. El plan de Rumbo Libertad de una transición, pero copiaron la carátula del plan. No copiaron exactamente los pasos del plan, sino la carátula del plan. Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que estamos en medio de una dificultad sin lugar a duda extraordinaria, que es muy difícil de entender o visualizar para muchos, porque esto es prácticamente una conspiración sí, pero una conspiración contra la población, donde ambos grupos se unieron para hacer esto. Entonces, quería terminar la idea en función de que el chavismo se quedó con un poder interno en el sentido de el petróleo, el que puede sacar hasta ahora por las vías irregulares, el oro, los diamantes y la cocaína dentro de Venezuela para exportar. Por otro lado, se reparten el poder con la MUD en el sentido de todo lo que esté afuera, que haya sido congelado, trata de recuperarlo, trata de usarlo y nos equilibramos ambos. Yo te reconozco, tú me reconoces. No te persigo, tú no te metes conmigo. Y está pasando. Está pasando. ¿Por qué? ¿Qué hizo Trump antes de que apareciera un Guaidó? Sanciones, sanciones, sanciones. El Departamento del Tesoro yendo contra todos estos tipos. Y yo lo advertí en varios programas. La MUD está jugando a sacar a Trump del juego, dando tiempo. No quieren una intervención, a pesar de que Trump o muchas personas pudieron haber estado de acuerdo o hubiesen apoyado una acción de fuerza. Pero no había la intención de la MUD, sino de postergar para que los demócratas volvieran a tomar el poder y poder hacer lo que siempre quieren. La diplomacia, los pactos, los acuerdos y volver a quitar las sanciones y vuelven otra vez a la estabilización de ambos grupos. El status quo tranquilamente actuando. Entonces, nosotros en este momento, Carlos, somos esos, como nos llaman, ¿no? Los muchachitos, como nos llamó un señor por ahí, periodista entre comillas. Los muchachitos que estamos dispuestos a acabarles el juego. Le van a dar un coup d'etat, le van a dar un coup d'etat a esta gente. Entonces, al final, el mayor temor que tiene María Corina Machado, que tiene Guaidó, que tienen todos ellos con respecto a nosotros, es que le destruyamos ese juego.
Que la gente comienza a ver para acá, oye, pero esto tiene lógica, esto es maquiavélico, esto es rudo, esto es difícil de entender, pero tiene lógica. Entonces, yo creo que la gente en este momento está haciendo clip porque las traiciones, más todo Es que, esto, la gente es, suma. es que tienen que hacerlo, Eduardo, porque fíjate, yo veo lo que tú has denunciado, ya tú lo has denunciado en varios space, varios programas donde tú has estado últimamente, que bueno, lo de María Corina Machado, bueno, a mucha gente dejó boquiabierto, porque la señora siempre decía que no podía salir del país porque no, y entonces tú me dices, no, si eso ha entrado y salido como Pedro por su casa y tú mismo te reuniste con ella en Colombia. Ahora te pregunto, mucha gente dice, ay, ¿qué fue a hacer Eduardo Vital reuniéndose con María Corina Así Machado es, en así es. Colombia? Bueno, mira, y lo dije en los space y lo dije en una entrevista también. Mucha gente inclusive, por ahí dijeron, no, que Eduardo era íntimo amigo de María Corina. Eso es falso. Nunca existió esa tal amistad, ¿ok? Simplemente yo estaba trabajando en Colombia, estaba haciendo algunos labores también en Estados Unidos, en este mismo tema, ¿ok? De lo que ya hemos hablado. Y se me invita a esta reunión y además de eso, vamos a decirlo así, de parte de gente en Estados Unidos, se me recomienda no descartar esta reunión para escuchar si hay alguna coincidencia en la nueva visión de ella, porque ella había dicho que ella para el segundo periodo de Guaidó, si ellos seguían así, no lo iba a reconocer. Yo dije, bueno, está bien, yo voy a ir a escuchar, para ver si es verdad, porque ella llegó a decir que teníamos mucho parecido rumbo Libertad y Vente Venezuela. Yo sé que no, porque primeramente, lo digo aquí claramente, ¿quién desarmó a la población venezolana? Fue ella, con el, con Fue el, María con Corina el, Machado. el, el plan de ley de desarme, ¿no? Ley desarme y control de municiones. ¿Ok? Sí, Entonces, porque aquí quiero Venezuela, aclarar algo, con los planes de desarme, porque mucha gente dice, ay, sí, pero es que por lo menos aquí en Canadá, Justin Trudeau tiene el plan de desarme que arrancó a inicio de este año. El plan de desarme consiste en quitarle las armas legalmente obtenidas a todas aquellas personas, padres de familia, personas que han portado o que tienen un arma, que han pagado el impuesto, que han pagado la tenencia, que han pagado el papeleo, el entrenamiento, los cursos, que tienen a la pistola metida en una cajita en la parte de arriba, las municiones en la otra, que cumplen con la ley y que practican algún deporte, pues tienen que estar inscritos en un club de tiro, qué sé yo. Pero esa gente que cumple, hay que desarmarla. Ahora, ¿quién claro, queda armado a toda el esto? delincuente, Claro, el coqui, el conejo. exacto. Entonces, Entonces, estas son las personas que en pro de un bienestar social vamos a hacer un plan de desarme para que no haya muertos. Es que los bueno, muertos no fíjate, lo va a hacer la gente que tiene el arma legal. Los exactamente. muertos los pone la gente que tiene el arma ilegales. Fíjate cómo yo me entero de esto, ¿no? En paralelo ocurre estas reuniones. No estoy bien en los tiempos, pero fue en ese momento. Eh, el asesor de ella, Vladimir Petit, me invita a que nos tomemos un café en un Starbucks aquí en Colombia. Y estábamos en una mesa y yo le empiezo a preguntar, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Y nosotros tenemos una postura clara, vamos para adelante, ¿no? Entonces comienza eso de queremos conocer a Bolsonaro. Llévanos para allá, porque yo, no, Se porque querían arrecostar, se querían arrecostar. yo siempre pensando mal, decía, bueno, nosotros tenemos una postura y hemos construido un trabajo sumamente fuerte. Allá no es tomarse la foto e ir de vuelta, ¿no? Sencillamente es un trabajo, informar, pasar informes, decir, mira, esto es lo que vemos, esto es lo que va a pasar. Inclusive allá se dice, oye, ustedes tienen una bola de cristal, porque todo lo que ustedes nos dijeron desde hace 4 años ya pasó. O sea, esa visión que tuvieron de que va a pasar esto, viene esto, es que conocemos a los tipos, ¿ves? Entonces, tú me haces la pregunta, ¿qué fuiste a hacer para allá? A terminar de conocerlos, a terminar de conocerlos. Porque si Ahora, nosotros no hacemos este ejercicio, si claro. nosotros no hacemos este ejercicio, así como se equivocan los venezolanos, nos podemos equivocar nosotros también. Entonces yo no me quiero volver a equivocar, no me Ahora, pero quiero volver a fíjate, equivocar. es preocupante, Eduardo, porque pues, en este caso María Corina, que es como la figura, que es la que quieren posicionar como la Violeta Chamorro, pues yo la veo ya como una Violeta Chamorro, quieren hacer de ella una Violeta Chamorro, pero la preocupación nace porque, ok, ya nosotros pudiéramos estar claros en el personaje y quiénes la acompañan, qué intenciones tienen, pero causa preocupación como, por ejemplo, hace poco en el Foro de Madrid, que estuvo allá en Colombia,
personalidades de su partido muy allegadas, bueno, o estrechan lazos con, por ejemplo, María Fernanda Cabal, que es una mujer respetable, una Sí, parlamentaria colombiana muy respetable, con la propia gente de Vox. Cuando tú le preguntas a Santiago Abascal, hasta hace poco, María Corina, que es no sé qué, y tal, Cayetana, la española. Entonces dije, pero bueno, Vox, que son patriotas, defienden España, no son globalistas, pero están mirando a una opción que es globalista, que es progresista, que tiene todas estas banderas sociales de la nueva era, de la Agenda 2030, y que eso lo que lleva es a la destrucción. Entonces, ¿cómo poder hacer para que estas personas que están fuera diferencien esto? Porque, y yo se lo hablo también a los muchachos que están siguiendo a María Corina, que evalúen bien lo que están haciendo, porque es que revisen bien ese proyecto, revisen bien ese plan, hacia dónde van, con quiénes se están aliando. O sea, no es cuestión de que, bueno, porque te lo digo, yo sé que está inscrita en la Internacional Liberal, donde está inscrito Justin Trudeau. Y ya yo vi el cuento final, ya yo sé cómo termina ese cuento. claro. Entonces yo no quiero que eso pase en Venezuela, porque oye, salimos de un postchavismo para meternos un postmodernismo. Entonces le llenan la barriga a la gente, pero le llenan de basura el cerebro también a la gente, Así y es. ahí vamos a ver, Sí, totalmente. se termina de destruir todo eso, porque ese es el progresismo, te llena la Ujú. barriga y te vacía el cerebro, y tampoco te la llena bien, porque te la llena de plástico. Entonces eso es Sí. otra cosa. Bueno, tu opinión, perdón Alex abrupto, pero a No, no, veces... no, está brillante el análisis porque es así, ¿ok? Y yo creo que, como lo he dicho con los venezolanos internamente, como le he hablado también a los que están afuera, cuando me preguntan, Eduardo, pero entonces no hay más nada. Mira, ¿por qué tenemos que seguir viendo a los que nos han condenado al fracaso? ¿Por qué seguir volteando la mirada para allá si hay una cantidad de gente extraordinaria que entiende el problema y que necesitamos contar con el apoyo de miles de venezolanos para poder echar a andar todo un proyecto y además de eso lograr el propósito que queremos lograr, que es el de la liberación de Venezuela? Entonces, yo creo en este sentido que lo primero, como se lo he dicho a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, la traición hay que vivirla. Y a esta gente que se empeña, uno les puede decir, porque yo veo los mensajes que les escriben a las personas que tú has mencionado acá. Se les reclama, ¿qué hacen ustedes con María Corina? ¿Qué hacen ustedes con...? Y le Sí, llenan la correcto. cantidad de publicaciones con Ellos tienen 200, que ver eso, 300. Eduardo. No, Tú que lo tienes ven. relación... No, yo estoy convencido que lo leen, lo leen porque responden. Ellos le responden, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no estoy Pero de tú sabes acuerdo. que dicen, es eso que también esa falacia que se construye de que, bueno, pero es que es lo único que se ve allá. No, 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 no es lo Exactamente, único que se ve. O sea, exactamente. bueno, está Rumbo Libertad, pero hay otras agrupaciones, hay otras Sí. personas que están trabajando. No, Ustedes son, esta gente ha operado muy bien, ha operado muy bien. Tienen grandes, grandes amigos influyentes, tanto en Europa como en el resto del mundo. Empresarios, banqueros, financistas. Es evidente que están haciendo un trabajo y un lobby muy profundo afuera, después de que Rumbo Libertad salió a hacer este trabajo. No, no lo están haciendo de a siempre. Nunca lo hicieron. Ahora es que lo están haciendo porque necesitan ahora parar el trabajo que estamos haciendo afuera y el despertar que hay de parte de afuera. Entonces, yo creo fundamental acá que haya una postura clara, una orientación clara en base a la derecha en la región. Yo no veo eso de la derecha hispana o la derecha suramericana, vamos a decirlo ahora desde este punto de vista, ¿no? La derecha suramericana, banalizando lo que nos ha costado tanto conseguir. No es posible que nos estemos alineando personalidades importantísimas en la región, como Bolsonaro, Milei, María Fernanda Cabal, y yo mañana le diga a esta gente, bueno, hablé con Leopoldo López y me dijo que él va a entrar con nosotros en la coalición. No, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Entonces, eso de separar las reuniones ideológicas con discusiones en pro de la libertad, mira, si algo hábil es la izquierda o si algo hábil son los socialdemócratas, es que se apropian siempre de la conducción política. Y la derecha no es hábil para determinar y marcar la pauta en ese sentido. Entonces, si estamos haciendo un gran esfuerzo,
por unificar a la derecha suramericana, voy a hablar de la suramericana, ¿por qué aceptar que María Corina Machado o cualquiera de estos inmorales de la falsa oposición me tiene que conducir a mí de nuevo en un proceso de liberación del país y que va inclusive a formar parte de una coalición para combatir al Foro de Sao Paulo o a la Internacional Socialista, cuando estos mismos forman parte de la Internacional Socialista? Sí, que Entonces, no le sacaron veo una la lógica. internacional liberal para sacarse un poco el barro Exactamente, que tenían porque están exactamente. muy rayados. Pero es la Entonces, no le misma veo bosta. la misma cosa. Entonces, no le veo la lógica. Es peligrosísimo, peligrosísimo, porque al final, mira, perdemos tiempo. Y aparte de tiempo, dinero, esfuerzo. Pero aparte de dinero, tiempo, esfuerzo, se pierde credibilidad. Son 4 elementos fundamentales en este sentido. Porque cuando tú te juntas con alguien de derecha, y ese alguien de derecha va y se junta con un enemigo que tú estás combatiendo a muerte, Ese no es derecha. no, la gente se pregunta, ¿y qué hace Eduardo con esta gente si él es de derecha y esta gente está apoyando a la izquierda? Entonces, esas preguntas surgen, esas preguntas surgen. Entonces, fíjate, yo lamento mucho que no haya una determinación para romper con eso, para definitivamente unirnos con aquellos que ya llevan una avanzada o otros que indiscutiblemente están surgiendo. Rumbo Libertad, en este momento, por ejemplo, mi persona, yo no soy Bolsonaro, yo no soy Santiago Abascal, no estoy en ese ranking, ¿no? En ese target, pero estamos haciendo un esfuerzo. Rumbo Libertad no es Vox, Rumbo Libertad no es el bolsonarismo, la estructura bolsonarista, pero vamos para allá, porque así surgieron ellos. Entonces, ¿por qué no entender la labor de resurgir de Rumbo Libertad o la labor de nacimiento de Rumbo Libertad?